Criptología, estudio de los sistemas, claves y lenguajes ocultos o secretos. En 1976 se publica el artículo de Whitfield Diffie y Martin Hellman, New Directions in Cryptography, donde exponen un protocolo de establecimiento de claves criptográficas público. Hasta entonces la criptografía se practicaba principalmente en secreto por agencias militares o de espionaje controladas por gobierno. Whitfield Diffie en una ocasión declaró: "Siempre me preocuparon los individuos, la privacidad de un individuo en contraposición al secreto del gobierno". A diferencia del siglo XX, donde se utilizaban las máquinas de cifrar, en el siglo XXI y finales del XX, la encriptación se basa en las tecnologías de la información y de la comunicación. Los tipos de encriptación más comunes son tres: mediante claves simétricas, mediante claves asimétricas y mediante códigos de integridad que utilizan funciones matemáticas para calcular huellas digitales. Con la publicación de New Directions in Cryptography, Nuevas Direcciones en Criptografía, comenzó el desarrollo público del algoritmo de clave asimétrica. Bailey Whitfield Diffie nació el 5 de junio de 1944 en Washington, D.C. Su madre, Justine Louise Whitfield, fue escritora y académica. Su padre, Bailey Wallace Diffie, enseñó historia y culturas ibéricas en el City College de Nueva York. Este profesor, un día, cuando Whitfield Diffie tenía 10 años, llevó a casa todo el estante de criptografía de la biblioteca del City College de Nueva York. Para Whitfield Diffie, ese es el primer contacto con la criptografía. Se graduó en la Jamaica High School en Queens, Nueva York. Fue admitido en el Instituto de Tecnología de Massachusetts para estudios en estandarización. En el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, comenzó a programar computadoras. IBM en 1956 inventó el disco duro, unidad de almacenaje permanente de alta capacidad. A fines de los 50 se hizo evidente la necesidad de un proceso de datos orientado hacia el archivado, cuando se desarrolló un avanzado software llamado sistema operativo, que servía para controlar las operaciones del ordenador. El manejo de los archivos individuales se hizo cada vez más difícil e ineficaz. Surgió como resultado el concepto de organizar los archivos individuales en conjunción para controlarlos en común y compartirlos. A esto se le llama sistema de base de datos. En 1964, IBM creó el System 360, la primera arquitectura de computadores que permitía intercambiar los programas y periféricos entre los distintos equipos que componen la arquitectura. IBM en 1972 introduce una novedad en su arquitectura de computadoras System 370, la tecnología de memoria virtual. La memoria virtual es una técnica de gestión de la memoria que se encarga de que el sistema operativo disponga, tanto para el software de usuario como para sí mismo, de mayor cantidad de memoria de la que hay disponible físicamente.
La mayoría de ordenadores tiene 4 tipos de memoria: registros en la CPU, la memoria caché, la memoria RAM y el disco duro. La tecnología de memoria virtual utiliza una combinación entre hardware especial y el sistema operativo para hacer uso de la memoria principal y secundaria, para hacer parecer que el ordenador tiene mucha más memoria principal, RAM, que la que realmente posee. Este método es invisible a los procesos. Las bases de datos desempeñan una parte importante en la difusión selectiva de la información. IBM había colocado sus ojos en los superordenadores, que estaban ideados para la recuperación bibliográfica de la información científica y tecnológica, encauzada sobre todo a la resolución de ecuaciones de movimiento de fluidos, para el campo de la meteorología y también en la exploración de recursos petrolíferos, y para el descifrado de claves criptográficas. IBM también se interesó por las workstations para las empresas que emplean la información de crédito comercial y datos mercantiles. Hay también suministro de datos para usuarios caseros. Estos servicios se suministraron en principio mediante líneas telefónicas por vendedores de información que tienen acceso a diferentes bases de datos que poseen los proveedores de información que se encargan de actualizarlas. Whitfield Diffie se licenció en matemáticas en 1965 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Entre 1965 y 1969 trabajó de asistente de investigación de Mitre como contratista de defensa. Mitre nace en 1958 en el MIT, en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, en un proyecto sobre radares. El Mitre provee ingeniería de sistemas, investigación y desarrollo y soporte sobre tecnologías de la información al gobierno de Estados Unidos. De 1969 a abril de 1973, Whitfield Diffie entró como programador de investigación en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford, donde conoció a John McCarthy, pionero de la inteligencia artificial. Trabajó en lenguaje de programación Lisp, en problemas de corrección y en seguridad informática. En mayo de 1973, Whitfield Diffie comenzó una investigación independiente en criptografía. Como toda investigación criptográfica en aquella época, cayó bajo la supervisión clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional. Este encuentro permitió a Whitfield Diffie desenterrar manuscritos raros en bibliotecas. En 1974, con su asistente y novia, Mary Fisher, visita el centro de investigación Thomas J. Watson, sede de IBM, en Yorktown Heights, Nueva York, que albergaba uno de los únicos grupos de investigación criptográfica no gubernamentales de Estados Unidos. El director del grupo, Alan Conheim, no podía decirle mucho a Whitfield Diffie debido a una orden de secreto, aunque le puso en contacto con Martin Hellman, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford, que también había iniciado una investigación independiente. En 1975, Whitfield Diffie trabajó como programador de investigación para Hellman con ayuda de una subvención en la Universidad de Stanford. Ese mismo año comienza a funcionar el estándar de encriptado de datos. En 1976, Hellman y Diffie se reúnen con Dennis Branstad de la Oficina Nacional de Estándares y Tecnología, el NIST, y con representantes de la Agencia Nacional de Seguridad para criticar el estándar de cifrado de datos propuesto por el NIST. Whitfield Diffie y Hellman pensaban que la longitud de su clave de 56 bits era demasiado corta para evitar un ataque de fuerza bruta.
Esto es, recuperar una clave probando todas las combinaciones posibles hasta encontrar la que da el acceso. El estándar de cifrado de datos es una exigencia de las organizaciones financieras de un cifrado comercial sólido en el creciente campo de las transferencias bancarias en los años 70. La introducción del estándar de cifrado de datos hizo que los usos comerciales del cifrado de alta calidad fueran comunes y comenzaron a surgir problemas de control de exportaciones. Estos problemas se abordaron caso por caso con las licencias de exportación requeridas por los fabricantes de computadoras como IBM y sus grandes corporaciones clientes. IBM actualmente quiere que los desarrolladores empiecen a programar en informática cuántica y lanza la certificación Quantum Developer. Los ordenadores cuánticos permitirán abordar cálculos demasiado complejos para los superordenadores de hoy en día. IBM espera tener un sistema de 1000 qubits para finales de 2023. El objetivo es que esta tecnología pueda realizar cálculos más avanzados. En 1979 se termina de implantar el DES, estándar de cifrado de datos, que utilizan dependencias gubernamentales y empresas. Duró 20 años hasta que un ataque de fuerza bruta consiguió desencriptarlo. Este ataque lo realizó la Fundación Frontera Electrónica. Fundada el 10 de julio de 1990 por John Gilmore, quien creó Cypherpunks en 1992. El poeta John Perry Barlow, autor de la Declaración de Independencia del Ciberespacio en 1996. Mitch Kapor y Steve Wozniak, cofundador de Apple. Se creó para hacer frente a amenazas legales abusivas e irregularidades del gobierno. Brinda orientación al gobierno y a los tribunales. Organiza nuevas tecnologías para preservar las libertades personales. La Electric Frontier ha desarrollado algunos complementos de software y navegador como Suiza, que se utiliza para el monitoreo de red, para comprobar si el proveedor de servicio de Internet del usuario está violando la neutralidad de red, como ocurrió en 2007 con el protocolo BitTorrent. La Fundación Electronic Frontier monitorea y desafía la legislación, mantiene un listado de patentes abusivas y actúa por vencerlas criptográficamente. Coordinaron y construyeron el Deep Crack, que en 1998 consiguió desencriptar el DES mediante un ataque de fuerza bruta. Lo consiguió en 56 horas. 6 meses después, ya en 1999, lo consiguió en 22 horas. La Ley de Telecomunicaciones, aceptada por el Congreso de los Estados Unidos en 1996, permitía que se equiparara cable, teléfono y radiodifusión en una auténtica conquista del ciberespacio. Se produce la apertura de todos los sectores y cada uno puede entrar en el campo del contrario. Esta ley llevará a la desregulación total. En respuesta, John Perry Barlow, el 8 de febrero de 1996, en Davos, Suiza, declara la independencia del ciberespacio y lo define el nuevo hogar de la mente. Tras el juicio Bernstein contra los Estados Unidos, dirigido por Peter Junger, en busca de las exenciones a los controles de exportación de la criptografía, en 1996, Bill Clinton transfirió el software criptográfico de la lista de municiones a la de comercio. En el Departamento de Comercio se simplifican las reglas de exportación de programas patentados y de código abierto que contienen cifrado. Entró en vigor definitivamente en el año 2000, el mismo en el que entra el nuevo estándar de cifrado avanzado, el AES, en sustitución del DES,
El AES es una propuesta de la Fundación Frontera Electrónica. Sun Microsystems fue fundada en 1982. Se dedicó a vender estaciones de trabajo, servidores, componentes informáticos, software, sistemas operativos. Las siglas SUN significan Stanford University Network, proyecto creado para conectar en red las bibliotecas de la Universidad de Stanford. Expandieron un lema: la red es la computadora. John Gilmore fue el quinto empleado de Sun Microsystems, tras sus 4 fundadores. Abastecían principalmente a IBM de software para superordenadores y workstations. Al crearse Internet, apareció el primer navegador, Netscape, en el año 94, y comienza la guerra de los navegadores. Bill Gates, que en principio no se había interesado por los navegadores, percibió su interés comercial y en 1995 lanza el Windows 95 con el Internet Explorer, un navegador vinculado directamente al sistema operativo Windows. Para socavar la fuerza abrumadora en el mercado de Netscape, en nuevas mejoras, Windows lleva directamente su navegador al conectar la página principal del www, hasta que consiguió que Internet Explorer fuera el dominante, a base de la gratuidad, la vinculación directa y nuevas ediciones mejoradas. Whitfield Diffie, de 1978 a 1991, fue gerente de investigación de sistemas seguros en Northern Telecom. Diseñó la arquitectura de administración de claves para el sistema de seguridad. En 1991 entró en Sun Microsystems, año en que aparece el lenguaje Java, que permite ejecutar programas sin tener en cuenta el hardware final. En 1992 es proclamado doctor honorario del Instituto de Tecnología de Suiza. En 2008, Whitfield Diffie fue profesor invitado en el Grupo de Seguridad de la Información con sede en Royal Holloway, Universidad de Londres, y recibió el título de doctor en Ciencias honoris causa por la Royal Holloway. En 2009, Whitfield Diffie deja Sun Microsystems, antes de ser absorbida por Oracle. Desde 2009, las exportaciones de criptomonedas no militares de Estados Unidos han sido controladas por la Oficina de Industria y Seguridad, que funciona desde el año 2001. La Business of Industry and Security, BIS, pertenece al Departamento de Comercio. El registro de la criptografía en el BIS es necesario para la exportación de comercialización masiva de productos software y componentes cifrados con un cifrado superior a 64 bits. Otros artículos requieren una única revisión o notificación al BIS antes de exportarse a la mayoría de los países. Debe notificarse al BIS un software criptográfico de código abierto antes de que esté disponible públicamente en Internet. Las guerras criptográficas se refiere al intento del gobierno de Estados Unidos de limitar el acceso a la criptografía a naciones extranjeras y al público. En el año 2000, los defensores de la privacidad celebraron ganar las guerras criptográficas sobre el acceso público legal a la criptografía, aunque se conoció el Chippers de 1995, que era un conjunto de chips para teléfonos móviles fabricados por la NSA que implementó el cifrado con una puerta trasera para el gobierno. Los fabricantes de móviles y las compañías telefónicas se negaron a colocar los chips. Más tarde se descubrió que se seguía librando una segunda batalla en secreto. Edward Snowden reveló que el programa Bull Run de la NSA estaba destinado a debilitar secretamente los algoritmos criptográficos y sus implementaciones.
Su método fue insertar vulnerabilidades en sistemas de cifrado comercial, redes y dispositivos de comunicación de terminales. Un puerto de servicio de la NSA consiguió violar los códigos de cifrado generados por el principal generador de números aleatorios. En el año 2007 utilizó a RSA Security para hacer una configuración predeterminada del generador de números aleatorios, consiguiendo con ello su ansiada puerta trasera. Snowden descubre la existencia de un programa espía que graba datos monitorizando a Microsoft, Apple, Google, Facebook, compañías telefónicas e incluso videojuegos. En abril del 2012, Snowden comienza a sustraer documentación de la sede de la NSA en Hawái, escondiendo la memoria en un cubo de Rubik. Con 1,5 millones de archivos en su poder, contacta con The Guardian y hace público el descubrimiento del programa clandestino de vigilancia PRISM. La reunión con los periodistas de The Guardian se realiza en el Hotel Mira de Hong Kong en junio de 2013. Se forma una aglomeración en torno a Snowden y decide huir haciéndose pasar por periodista. Logra embarcar rumbo a Moscú. Con ayuda de personal de Wikileaks, pasa varias semanas en la zona de tránsito de la terminal internacional del aeropuerto hasta que Putin le concede asilo politemporal y luego un permiso de residencia. También está el caso Wikileaks. Julian Assange consiguió en 2010 la filtración a Wikileaks de miles de documentos clasificados acerca de las guerras de Afganistán e Irak, información transmitida por el analista de inteligencia militar Bradley Manning. Para sustraer la información, Bradley utilizó un CD regrabable rotulado con la etiqueta Lady Gaga. Fue delatado por el hacker Adrián Lamo y apresado en Bagdad. En agosto de 2013 fue condenado por un tribunal militar a 35 años de prisión y expulsión con deshonor. Al día siguiente de conocer su sentencia se declaró mujer transgénero y cambió su nombre por el de Chelsea. En enero de 2017, Obama conmutó el resto de su pena. Chelsea Manning fue liberada en mayo de 2017. Assange fue detenido en 2018. Whitfield Diffie, tras dejar Sun Microsystems en noviembre de 2009, trabajó de 2010 a 2012 en ICANN, Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Mientras tanto, Mitre en 2013 crea ATTICK para catalogar y analizar las amenazas persistentes avanzadas en busca de programas informáticos espías y los malware. Y en 2014 crea National Cybersecurity, ente especializado en ciberseguridad. La singularidad tecnológica implica que un equipo de cómputo, red informática o un robot podrían ser capaces de automejorarse en sus propios recursos o diseñar y construir computadoras mejores que él mismo. Las máquinas inteligentes podrían diseñar generaciones de máquinas sucesivamente más potentes. En 2016, la OTAN reconoce el ciberespacio como campo de maniobras equivalente a tierra, mar, aire y espacio. Whitfield Diffie fue elegido miembro extranjero de la Royal Society en el año 2017. En el año 2018, Whitfield Diffie se unió como profesor invitado a la Universidad de Zhejiang, China.